Estamos en contacto con Luis Guillén. Él es abogado de la defensa de Yanine Áñez. El lunes, la defensa de Yanine Áñez ha solicitado una enmienda respecto del auto constitucional que rechazó el recurso de inconstitucionalidad concreto en relación a dos artículos del Código Penal, el artículo 153 y el artículo 154, relativos a las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y también incumplimiento de deberes. Sin embargo, ayer a primera hora, el Tribunal Anticorrupción ha notificado a las partes la continuación de las audiencias para el lunes, una audiencia semipresencial a la que tienen que asistir tanto la parte acusada como también la acusadora. Así es. Seguramente Luis Guillén ha evaluado con el equipo de abogados de Yanine Áñez esta situación. Luis, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? No lo escuchamos. A ver, vamos a mejorar la comunicación. Ahora sí nos escucha Luis. Perdón, a ver. Esto en cuanto a la resolución que estos han emitido. ¿Aló? Ahora sí, por bien, favor, comenzamos del principio. Comenzamos, a decirlo así. No se preocupen. Como lo referían, efectivamente hemos presentado nosotros el día lunes una solicitud de complementación y enmienda al Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? De que pues en todo caso los recursos dentro del TCP todavía no se han agotado. Todavía no han sido completamente resueltas. Sin embargo, extraña de sobremanera que el día de ayer el Tribunal Primero de Sentencia ya esté disponiendo una reanudación de juicio, ¿no? Sin que se hayan resuelto todos estos recursos, ¿no? Y que más todo esto haya sido pues anunciado por las carteras de Estado, en este caso por el Ministerio de Justicia, quienes incluso la anterior semana pues fueron los primeros, no sé si sería correcto decir que han sido notificados porque ellos no son partes, ¿no? Pero son los primeros en hacer la vocería correspondiente en relación al juicio de la exmandataria de Estado. Situación que evidencia pues que en todo caso el juicio de la exmandataria de Estado es pues una situación de Estado, ¿no? Se encuentra en la agenda del país, ¿no? Del Ejecutivo, ¿no? Quienes realmente tienen interés en acelerar todos los pasos a efectos de tener pues una sentencia en contra de Yanine Áñez Chávez lo más rápidamente posible. De todas maneras, ¿habrá posibilidad de que se postergue esta convocatoria para el lunes, considerando estos trámites pendientes, estos recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional? ¿Qué dice la norma, abogado? Bueno, en cuanto a las posibilidades de interponer recursos todavía en el TCP, tenemos como les decía, la solicitud de complementación y enmienda en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional. E incluso más adelante hay una queja constitucional, ¿no? Entonces, obviamente sí, la norma es clara al establecer de que cuando se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad concreta, y así también lo ha definido este tribunal, el juicio queda en suspenso. Nosotros vamos a advertir de ese error, porque ahí también corresponde poner en conocimiento de que si bien se ha hecho público un señalamiento de audiencia para el día lunes 6 de junio, este señalamiento de audiencia no ha sido notificado a las partes todavía, por lo menos a nosotros no nos han notificado. Vale decir que por los medios de prensa nos estamos enterando de que existe esta intencionalidad de reanudar el juicio el día lunes. O sea, hasta ahora la defensa no ha recibido la notificación de prosecución del juicio oral. No, hasta ahora no hemos sido notificados. Una vez notificados, pues obviamente advertidos del error al tribunal, de forma formal hay que ponerle en conocimiento de que todavía existen recursos pendientes en el TCP. Claro. Y que esto impediría de alguna forma que se reanude el juicio como están pretendiendo. Doctor Guillén, una consulta. Justo nos decía el viceministro Siles que solamente se podía presentar un recurso de acción de inconstitucionalidad.
¿Esto es cierto? ¿Ustedes por qué han vuelto a presentar otros recursos si es que fuera así? Claro, lo que se estaría refiriendo el viceministro de Justicia es que dentro de un proceso, dentro del desarrollo del proceso, solamente se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad concreta o abstracta, ¿no? Esto nosotros ya lo hemos hecho. Vale decir que los otros recursos, en este caso el de complementación y enmienda o por ejemplo una queja constitucional, son parte del propio recurso, son parte de la propia transmitación de la queja constitucional o en este caso de la acción de inconstitucionalidad concreta. Entonces esto no cambiaría en nada. Ahorita lo que estaríamos diciendo es de que todavía no se ha terminado de tramitar esta acción de inconstitucionalidad concreta, porque existen pues recursos que todavía nos franquea la ley a efectos de, en su defecto, pues corregir algunos errores que encontremos en estas resoluciones, ¿no? Ahora, han dicho también en el gobierno de que lo que está haciendo la defensa de Yanine Áñez es chicanería, agotando o tardando o ampliando la posibilidad de la audiencia de alegatos finales y la eventual sentencia. Mire, no lo veo así, ¿no? O sea, interponemos los recursos que nos flanquea la ley, ¿no? Llama la atención, ¿no? Nuevamente de que sea desde el gobierno que se hagan estos anuncios, ¿no? O sea, no es una política de Estado el juicio de Yanine Áñez. No es una cuestión que debería estar en agenda del Ejecutivo, sin embargo lo está. Pero en cuanto a referir de que sea chicanería o no, el propio informe del doctor García Sayán establece justamente una crítica en contra de estos artículos, justamente el de incumplimiento de deberes y el de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Entonces, el relator independiente de Naciones Unidas ya hace una crítica en referencia a estos artículos y cómo se encuentran regulados o cómo se encuentran tipificados en nuestro Código Penal. Entonces, cuando tú ves de que existen estas críticas en tu ordenamiento jurídico, pues obviamente ya no hablas de chicanería o de dilación, sino hablas de problemas que tiene tu propio sistema jurídico, ¿no? Una inadecuada tipificación que lleva a que justamente haya procesos como el que está viendo con la expresidenta, procesos políticos. Y muchas veces creo que igual con ustedes lo hemos hablado, justamente la justicia penal no está para eso, no está para ser utilizada de forma política, ¿no? La justicia penal está para resolver otras inquietudes, otros problemas que tenemos dentro de una sociedad, ¿no? Como tal, cuando nos organizamos y cuando obviamente pues participamos de la sociedad en un Estado de Derecho. Señor Guillén, en este recurso de enmienda y complementación, ¿ha planteado la defensa la justificación, el sustento técnico jurídico que demandaba el Tribunal Constitucional al rechazar el recurso anterior, el recurso de inconstitucionalidad concreta? Claro, te explico. Cuando planteas una acción de inconstitucionalidad, tu sustento, en todo caso, a lo que lo vamos a llamar requisitos, esos que se encuentran establecidos en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, los presentas en el momento que interpones este recurso. Vale decir que en la complementación y enmienda ya no agarras y no interpones, sino no subsanas justamente, digamos, cualquier omisión que haya podido haber. En este caso, lo que nosotros hemos hecho es pedirle pues una explicación al Tribunal Constitucional de por qué no está considerando ciertos elementos dentro de nuestra acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que una vez de que modifique o amplíe esta resolución, si lo hace el TCP, que esto no implica de que pudiera aceptarla o no, pero si emite una nueva resolución, esto nos da la facultad de poder emitir una queja constitucional, y en la queja constitucional sí efectivamente ya puede haber cambios, y puede ser que el TCP decida, como en algún momento lo hizo, recibir en parte esta acción de inconstitucionalidad. Ahora, decía esto precisamente porque el Tribunal Constitucional había observado de que
el recurso había sido planteado sin ningún sustento, más solamente con la descripción de la observación o del cuestionamiento que tiene a estos dos artículos del Código Penal. No, justamente cuando se agarró y se interpuso la acción de inconstitucionalidad, pues existe el sustento, como te lo digo, a efectos de que estos tipos penales pasen la revisión por parte del TCP, ¿no? O sea, eso es una situación que estos requisitos, lo vuelvo a decir, se encuentran establecidos en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional y que se van cumpliendo, ¿no? Se van cumpliendo, ¿no? Se explica por qué se considera inconstitucionales y no es buscar mucho, digamos, dentro de la pólvora o querer crear algo, sino que nosotros hemos sido claros y concisos, ¿no? La inconstitucionalidad de estos tipos penales radica justamente en la vulneración del principio de certeza, ¿no? No te dan la certeza correspondiente para poder establecer qué es contrario a la Constitución política del Estado o qué no es contrario a la Constitución política del Estado. Y amplían y dan esta facultad a un juez, dan esta facultad a un fiscal, siendo que, conforme a nuestra Constitución, el único que puede establecer qué es inconstitucional es el propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, estos tipos penales son difusos, son tipos penales abiertos, son tipos penales que te remiten a otras normas y que no delimitan pues, adecuadamente el principio de certeza de una persona que está siendo procesada en un proceso penal. Entonces, es esta la revisión que tenía que haber hecho el TCP y que hemos propuesto a través de la acción de inconstitucionalidad concreta. Y reitero, esta misma crítica que hemos hecho nosotros, la ha hecho el doctor García Sayén, donde está viendo de que existe una inadecuada tipificación de ciertos tipos penales que curiosamente, pues todos van relacionados con delitos contra la corrupción. Señor Guillén, sobre el mismo tema, aunque en otro caso, entendemos, lo hemos contado también en La Razón, que el caso Golpe de Estado 1, referido a los delitos de conspiración, terrorismo y sedición endilgados a la señora Yanine Áñez, no avanza con la premura como la que está avanzando el caso Golpe de Estado 2 respecto a la proclamación de Yanine Áñez. ¿A qué se debe esto? ¿Ha analizado la defensa? Se entendió de que la defensa, por ejemplo, demanda de que el principal implicado en esto, el señor Luis Fernando Camacho, sea convocado, y hay extrañeza porque no ha sido convocado después de un primer intento por el Ministerio Público. Es bien curioso esto, ¿no? Estamos hablando del proceso que derivó justamente en la aprehensión de una exmandataria de Estado, ¿no? Si te das cuenta de esta situación. Y para solicitar la aplicación de sus medidas cautelares, pues obviamente tendrían que ya para ese momento pues haber declarado todas las personas que fueran necesarias para poder tener una certeza de la existencia de un hecho delictivo. Y sobre esto justamente lo vuelvo a decir, pues no, porque parece que esto es una situación de Estado, ¿no? Se encuentra en la agenda del Ejecutivo. Y sobre esto justamente pues dieron las conferencias correspondientes los del Ministerio de Justicia que no son parte de estos procesos y dijeron que al no encontrar los elementos correspondientes dentro de ese proceso, convenía pues fraccionar, dividir el proceso y llevar un proceso mal llamado Golpe 2. A estas alturas, ya cuando se ha expulsado el delito de sedición dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que trae pues una incidencia también en el delito de conspiración, ya las declaraciones, por ejemplo, como tú lo decías específicamente de Luis Fernando Camacho o de alguna otra persona, ya llegan a ser pues irrelevantes, ¿no? O sea, dense cuenta después de cuánto tiempo, después de cuánto transcurso de tiempo de una investigación donde no nos pueden decir cuáles son los hechos que realmente están investigando, cuál va a ser la trascendencia que va a tener pues estas declaraciones. ¿Te imaginas tú limitar un proceso penal a la declaración de una persona?
y que en virtud de eso soliciten tu detención preventiva. Y es más o menos lo que han hecho justamente en este proceso de terrorismo, sedición y conspiración. Nosotros por nuestra parte hemos solicitado ya al Ministerio Público que en un actuar objetivo, si es que realmente van a actuar objetivamente, pero realmente vemos que no lo hacen, ya emitan pues la resolución correspondiente de sobreseimiento, ¿no? Ya es una resolución que ya corresponde al archivo logrado de este proceso como tal, ¿no? Entonces, obviamente ya deberían de haberlo hecho, sin embargo el Ministerio Público nos dice de que lo va a hacer en su oportunidad, ¿no? Lo cual nuevamente vuelve a evidenciar que dentro de estos procesos pues existe nomás injerencia política por parte del órgano ejecutivo. ¿Cómo se explica, si tiene un criterio en particular, que el folio del caso decía Luis Fernando Camacho y otros, y que precisamente Luis Fernando Camacho no haya sido convocado a una declaración ni tomado en cuenta para las investigaciones? Te lo vuelvo a reiterar. Antes de solicitar una detención preventiva de una persona en cualquier proceso penal, mínimamente el Ministerio Público debe de tomar las declaraciones de las personas que están siendo sindicadas de realizar un acto investigativo. Tú me dices, ¿cómo se explica? Aquí lo que se explica es de que finalmente realmente nunca han hecho un proceso, ¿no? O sea, realmente no han hecho una investigación, y que efectivamente pues existe una injerencia política en el actuar del Ministerio Público al momento de solicitar las diferentes detenciones preventivas de las personas que han sido involucradas dentro de esos procesos, ¿no? Entonces, obviamente jamás han realizado una investigación seria, jamás han realizado actuaciones que lleven a ser pertinentes. Tú me dices, ¿cómo se explica de que hasta ahora no se haya tomado declaración? Imagínense cuánto tiempo ha tomado el Ministerio Público en realizar una inspección al Hotel Casa Grande. ¿Y para qué? Que supuestamente, lo mismo para la Universidad Católica. ¿Y para qué? O sea, para supuestamente relevar ciertas listas y que lo ven como una actuación completamente pertinente, que lo ven como una actuación que supuestamente los iba a llevar a decir de que había habido hechos de terrorismo en el país. En realidad no, en realidad hasta ahora los elementos que tienen dentro de esa investigación, ni uno solo los lleva a poder sustentar una hipótesis de que el año 2019 hubieron hechos de terrorismo. No hay tal. La realidad es de que la ciudadanía se movilizó, la realidad es de que la ciudadanía ante una X situación salió y protestó. Esa es la realidad. Y esto no se puede pues esconder a través de un proceso penal que finalmente, como te lo digo, no tiene ningún elemento de investigación siquiera para respaldar su propia hipótesis. ¿Puede haber alguna estrategia de evitar cualquier conflicto, considerando de que Luis Fernando Camacho es gobernador y Yanine Áñez no tuvo la oportunidad de ser elegida ante la debilidad política, fue aprehendida y ahora es procesada? Es que ese es el problema cuando tú mezclas justicia con política, ¿no? Entonces salen estas palabras como la que tú estarías refiriendo, estrategia. Estrategia por parte de un órgano ejecutivo que tiene una agenda política y que utiliza la justicia para eso. Lo vuelvo a decir, la justicia penal no se encuentra para eso. No se encuentra para responder a estrategias, no se encuentra para agarrar y ser utilizada bajo fines, bajo intereses de una agenda política. La justicia penal no tiene esta finalidad, ¿no? Busca una convivencia pacífica en la sociedad y pues obviamente ante la comisión de hechos delictivos, que los mismos sean sancionados, que los mismos sean pues puestos en manos de la propia justicia a través de un debido proceso. Y esto es lo que no pasa cuando justamente tú politizas algo, empiezas a hablar de estrategias. Puede haber estrategias como tú lo estarías refiriendo. Y eso no debería de pasar pues, ¿no? en un proceso penal. Abogado,
volviendo al caso golpe de Estado 2, ¿qué más le falta decir a la defensa para los alegatos finales? Según la notificación conocida, por lo menos en los medios de comunicación, ha sido fijada para el lunes. Bueno, dentro de lo que van a ser los alegatos finales, hay que ir viendo de que este proceso en su propio desarrollo se ha ido resumiendo o reduciendo, si quieres así verlo, a lo que es la contravención de un reglamento. En este caso, la contravención del reglamento de la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, finalmente, es este el objeto final de este juicio, ver si es que se cumplió o no se cumplió el reglamento de la Cámara de Senadores, y pues nosotros como defensa sostenemos que sí se ha cumplido. El Ministerio Público a través y las otras entidades, ¿no? Procuraduría General del Estado, la Presidencia de Senadores, Ministerio del Gobierno. No se olviden que la Presidencia de Senadores no está participando dentro del proceso. No se olviden de esa situación. Andrónico Rodríguez participa como persona natural, no como presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Con su abogado de forma independiente. En este caso, Andrónico Rodríguez, como persona natural, sostienen que no se habría cumplido el reglamento de la Cámara de Senadores, ¿no? Y eso va a ser la discusión final que se va a plantear pues en la reanudación del juicio. ¿En qué medida se ha cumplido el reglamento? Porque el reglamento lo que plantea, por lo menos en la superficialidad para nuestra comprensión, es que debería haber modificación de la directiva ante la eventual renuncia de Adriana Salvatierra, de Rubén Medinaceli. Una modificación de la directiva en la que las mayorías o la mayoría tiene la presidencia, la primera vicepresidencia, y la minoría tiene la segunda vicepresidencia. Eso en cuanto a la conformación de la directiva. No se olviden que el reglamento también plantea que la directiva se conforma en una sola ocasión, vale decir, en una gestión, cuando está comenzando. Sino de ahí, posteriormente, la directiva sigue funcionando, ¿no? Y si pues alguien renuncia a su curul, pues obviamente se aplica la sucesión como establece el propio reglamento. Pero más allá de en qué medida, me gusta mucho tu pregunta, me dices, ¿en qué medida se ha cumplido o no se ha cumplido el reglamento? Pues sencillamente, ante un incumplimiento del reglamento, ¿qué es lo que pasa? Ese propio reglamento establece los mecanismos, ¿no? En este caso es la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa, la que justamente pues ve si se cumplió o no se cumplió. A Yanine Áñez Chávez, la Asamblea Legislativa no le abrió ningún proceso de forma posterior por incumplimiento del reglamento de la Cámara de Senadores, o le abrió, digo yo, porque cuando estaba la señora Eva Copa como presidenta, en ningún momento se trató de la posibilidad de abrir un proceso sobre incumplimiento del reglamento de la Cámara de Senadores. Y han tenido un año para hacerlo. Sin embargo, se abre un proceso penal que ha avanzado a una velocidad pues tremenda, ¿no? En el que se pretende juzgar pues justamente eso, si se ha cumplido, si no se ha cumplido el reglamento de la Cámara de Senadores. Ahora, es cierto, todavía falta mucho para el proceso. Aparentemente, como denunciaba también ayer Yanine Áñez, el juicio es exprés, quizás haya sentencia. El Ministerio Público ha pedido 10 años de prisión, y hay voces en el gobierno en sentido de que puede ser entre 4 y 15 años. ¿Qué criterio tiene de esto? Bueno, en todo caso, el Ministerio Público va a solicitar seguramente 12 años y medio, ¿no? Es un juicio expreso, como tú mismo lo estarías refiriendo. No se puede ir más allá, ¿no? 15 años, no existe la posibilidad jurídica de poder establecer esta sentencia. Pero imagínense ustedes, 10, 12 años para una situación de contravención a un reglamento, ¿no? Lo que se está discutiendo es si se cumplió o no se cumplió un reglamento, y se pretende que el mismo sea sancionado con privación de libertad. Las contravenciones no son sancionadas con privación de libertad. Las contravenciones tienen otra clase de sanciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Entonces, obviamente esto evidencia una vez más, lamentablemente, es que debemos decirlo así, ¿no? La injerencia política que existe dentro de este proceso y de que ya existe pues una sentencia anticipada, ¿no? Dentro de este proceso existe ya no sé si la intencionalidad, sino que es un hecho de que se va a emitir pues una sentencia en contra de la exmandataria de Estado. Ahora volviendo a Yanine Áñez, abogado Guillén, ¿cómo se encuentra ella? Según por lo menos sabemos, está bien, estable de salud, ya no tiene los problemas que hace unos meses sufría debido a la presión, debido al estrés, ¿no? ¿Cómo se encuentra ella de salud? Pues, yo no sé si ponerlo y decir de que ya no tiene los problemas que tenía hace unos meses. O sea, los problemas siguen ahí. Realmente como Estado jamás le han podido restablecer la salud de forma adecuada. Y siempre se ha utilizado esta palabra, ¿no? De la mantenemos estable. Pero estable pues no es un estado adecuado de salud. Cuando uno va a un médico, efectivamente pues lo que se procede es a restablecer tu salud de forma integral. Este criterio de estabilidad no es un criterio adecuado en cuanto a la salud de una persona. Al presente, pues obviamente sí, vamos a referir de la misma forma, continúa estable, pero las dolencias pues obviamente siguen. Las quejas que tiene pues obviamente siguen, porque no se le ha podido hasta el día de hoy pues proporcionar adecuadamente los tratamientos médicos que se le debería de haber proporcionado. ¿Qué males adolece la señora Yanine Áñez? Estamos hablando, a ver, mire qué curioso que hablamos de una gastritis desde el momento en que ingresó. Ya. Estamos hablando de una gastritis desde el momento en que ingresó. Estamos hablando de esta situación de los nervios tiene una terminología, ¿no? Que así lo han pasado los médicos del régimen penitenciario, ¿no? Estamos hablando obviamente de la hipertensión arterial, que finalmente es pues, una enfermedad que la tiene de base, pero que ante un inadecuado tratamiento pues se acrecienta cada vez más y cada vez pues pone esto en peligro, ¿no? La vida de la ex mandataria de Estado. Señor Guillén, hablando justamente de su salud y de los médicos, ¿ustedes han podido ingresar al penal de manera constante, sin ningún problema? No solamente ustedes como la defensa, sino su familia o tal vez algún doctor de cabecera. Bueno, a raíz de la huelga de hambre que ya hizo la ex mandataria, obviamente se le suspendieron varias situaciones, ¿no? Como el ingreso de sus propios familiares, ¿no? Nosotros últimamente no hemos tenido problemas para ingresar a verla, más que los que nos han puesto, digamos, ¿no? Nosotros no podemos ingresar conjuntamente, por ejemplo, ¿no? Solamente puede entrar un abogado, no podemos ingresar dos abogados a hablar con ella, ¿no? Y eso se ha mantenido durante todo este año, lo hemos respetado y entonces finalmente cuando la vemos solamente va uno de los abogados a entrevistarse con ella. Después han habido nuevas invitaciones, en este caso a sus familiares. A Carolina se la está dejando verla una vez a la semana, los días jueves, no me equivoco, por 1 hora. En cuanto a su hijo, él sí puede ingresar todos los medios días para proporcionarle su alimentación. Y bueno, son pues las limitaciones que le han puesto, en este caso a la exmandataria, que no son las mismas limitaciones que tiene cualquier otra persona que se encuentra recluida, ¿no? Familiares, nos dicen familiares que tienen que ser de primer grado, sí o sí, y pues son, como lo vuelvo a decir, son las restricciones que le han puesto directamente solamente a ella. La anterior vez igual se había autorizado que Yanine Áñez asista a un hospital, a algún doctor. O sea, ¿ha podido el doctor asistir al penal? Para justamente ver. No se ha coordinado con los otros médicos. En todo caso, los médicos ya particulares de la ex mandataria de Estado solamente van ante una emergencia de salud
a realizar algunos tratamientos. En este último tiempo no ha acudido ninguno de esos médicos particulares justamente a coordinar con los médicos del régimen penitenciario. Y esto pues por las claras trabas, ¿no?, que siempre ponen al momento de que ella pueda acceder a sus médicos particulares, ¿no? Llevábamos a su médico particular y de repente aparecían 3, 4 médicos del régimen penitenciario a efectos de contradecir justamente lo que se estaba manifestando o su verdadero estado de salud. Y yo pienso que ya es una situación de que es de conocimiento público, ¿no? Ha existido siempre la intencionalidad de minimizar el estado de salud de la ex mandataria. Si ella tiene una dolencia, se minimiza la misma, se dice que es normal y se dice que se está tratando adecuadamente y se dice de que ella está estable. Entonces, pues obviamente nunca han proporcionado los tratamientos adecuados para justamente eliminar estas dolencias y la mantienen en un estado permanente de molestias en su propia salud. Señor Guillén, hemos visto a nuevos abogados en el equipo de la defensa. ¿Cuántos abogados trabaja en la defensa de Yanine Áñez? Trabajan. Bueno, obviamente, como se llama, están los que ustedes ya conocen, ¿no? La doctora Norte Cuellar, el doctor Alain de Canedo, pero cada uno como profesional pues tiene ciertos equipos de asesoría de forma diferente en las diferentes materias del derecho, que de alguna forma pues nos van complementando como equipo. Claro. ¿Y por qué salió Jorge Balda? Jorge siempre ha estado, ¿no? Desde el comienzo. Son situaciones que dentro de lo que son estos procesos, pues obviamente su asesoría siempre es una asesoría importante, ¿no? Debemos recordar, Jorge es un abogado con bastante experiencia en el ámbito del derecho penal, pero que obviamente también está pues involucrado en otros procesos, ¿no? Así es. ¿Será por eso nosotros nos preguntábamos que haya perdido cierta vigencia en el equipo de la defensa de Yanine Áñez? Lo que pasa es de que las coordinaciones, como le digo, se van manejando de forma diferente. Un proceso tiene diferentes etapas. Las partes del derecho se van integrando conforme se va desarrollando pues cada vez un proceso judicial, ¿no? Y en algunos momentos pues vas a requerir ciertas técnicas más constitucionales dentro del desarrollo de un juicio, como en algunos momentos vas a requerir pues ciertas técnicas más sustantivas del derecho penal. Es un proceso muy complicado, un proceso judicial muy complicado contra Yanine Áñez. Amerita recursos de parte de la acusada, amerita de que el equipo de la defensa también trabaje con ciertos recursos. ¿Cómo hacen para pagarle sus emolumentos a usted y al equipo? Bueno, eso es, normalmente los abogados trabajamos con una iguala profesional. Incluidas la anterior vez me reunía con un cliente chileno, ¿no? Y me dice, qué curioso nombre, ¿no? Que se le ponga al pago de los abogados. En todo caso, sí, nosotros trabajamos a través de una iguala, que es una especie de contrato y que obviamente nos encontramos sujetos a esos contratos, ¿no? La iguala profesional, por una situación de ética, se establecen pues, elementos que deben de ser confidenciales, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la ética profesional, pues obviamente no se divulgan ciertos elementos como los que estarían pretendiendo en este momento. ¿El contrato la firmó Yanine Áñez o algún otro financiador? ¿Algún equipo? Como le digo, nos encontramos sujetos a esa iguala profesional. Muy bien. Le agradecemos siempre la gentileza, Luis Guillén, que tiene con La Razón Radio una apertura total a las preguntas, a las respuestas igual, y siempre va a ser grato hablar con usted. Un abrazo, abogado Guillén. Un saludo cordial a todos ustedes, a su equipo y pues a todas las personas que los están escuchando a través de este medio. Muy bien. Era el abogado Luis Guillén de la defensa de Yanine Áñez.